Bueno, vamos a comenzar. Primero me presento, mi nombre es Salomé Calderón, soy la directora del Observatorio de Derecho Laboral de este Colegio de la Abogacía. Los observatorios existen hace un año y piquito desde que ganamos esta nueva gestión del colegio, por eso es una herramienta nueva que siempre quiero aclarar que está a disposición de todas las colegas y los colegas. En el marco de los objetivos que tenemos desde el observatorio a trabajar, nosotros tenemos que comprometernos con la explicación, con el debate acerca de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de la ONU. Esa ha sido una de las premisas que nos ha puesto nuestro director de observatorios, el doctor Pedro Sisti. Y en ese marco, digo, avanzar sobre el objetivo número 8, que es el trabajo decente, y que en el punto 7 abarca el tema del trabajo infantil, todo lo que sea prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Este es el tema que nos convoca hoy, ¿no? Para eso estoy acompañada por mujeres, todas mujeres que trabajan en distintas áreas del Estado, pero también ejercen la profesión y también integran distintos organismos donde se aborda esta temática. Quisimos también poner en valor al Foro por la Niñez, por eso invitamos a compañeras a hablar desde ese lugar. El Foro para la Niñez es una organización, es un sujeto social que lleva más de 20 años de existencia, se creó en el 2004. En él convergen partidos políticos, organismos de derechos humanos, profesionales liberales, organizaciones sociales, colegios profesionales. Nació en La Plata en el 2004, corregime por favor, Dole, si me equivoco, y creció y nació para establecer una forma de relación distinta del Estado con los menores, con los niños y con los adolescentes. Sus primeros objetivos fueron eliminar el patronato, ¿sí? La asignación universal para niños menores de 18 años y un nuevo vínculo entre el Estado y los menores, lo que les explicaba recién. Han tenido mucha influencia en la confección de las agendas políticas que se fueron dando y en las normativas que fue sacando el Estado, que fue abandonando esa vieja idea de patronato lentamente, porque si bien esta es una problemática que hace muchos años, hace más de 100 años, está discutiéndose sobre la mesa y en la agenda política, recién podríamos decir que de 20 años a esta parte es que tiene ciertos cambios que vienen sucediéndose paulatinamente, no con la velocidad que necesitamos, pero se vienen dando cambios muy importantes. Voy a dejar a mis compañeras que lo expliquen para no espolearle las exposiciones. Bueno, en ese sentido la tenemos a la doctora Dolores José, que forma parte del Foro por la Niñez. Y también, Fanny, alguna vez en los principios de los tiempos también votaste por la niñez, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, y decir que para nosotros erradicar y prevenir el trabajo infantil y bregar por un trabajo adolescente con derechos protegido es un hecho sociopolítico. Sociopolítico porque para la sociedad representa un hecho aberrante que debemos de contemplar y así lo ha definido socialmente la gente que compone nuestro Estado, y político porque a raíz de esa realidad tenemos que buscar las herramientas para corregirlo, para enmendarlo, para la prevención, para la erradicación, para la modificación de normas, para proteger a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho. En ese sentido es que vamos a hablar en el día de hoy. Ahora, primeramente le voy a dar el pase a la doctora Soledad Chávez, que fue ex directora de la COPRETI y nos va a explicar qué es la COPRETI. De paso, Soledad. Gracias, Sara. Hola. Hola. Gracias, Sara. Estoy acá con mi compañera, somos compañeras en Comprendí, Fanny. Bueno, hola a todos y todas. Gracias, Salo, por la invitación. Últimamente estoy bastante seguido y siempre con objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Que lo seguimos sosteniendo
por lo menos desde la provincia de Buenos Aires, es como que los seguimos sosteniendo y seguimos trabajando en ello, más allá de que ahora intenten hacernos creer que son objetivos tan reductos. Pero bueno, estamos orgullosos y orgullosas de mantenerlos. Les cuento que por mi rol actual, yo soy directora de violencia laboral, también en el Ministerio de Trabajo, y por eso que me refiero. Y en cuanto a la Completi, le agradezco a Pablo la invitación. Yo en la Completi estuve alrededor de 20 años, fue mi rol anterior. Fui directora de coordinación de medidas de protección para niños, niñas y adolescentes. Y bueno, un poco les quiero contar cómo es que llegamos a este lugar, a la Cooperative que existe hoy y la estructura que tiene hoy. En realidad fue creada hace como 20 años, alrededor del año 2004, en ese momento era el ministro de Trabajo Monterón, eh, y era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que fueron los primeros entonces que decidieron empezar a oír el llamamiento que se había hecho desde el ministro de Trabajo de la Nación, el doctor Pamada, a través de la creación de la CONAETI, convoca a las provincias a crear las propias comisiones en cada una de las provincias, organizarse en este trabajo para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Provincia de Buenos Aires hizo lo suyo, creando la primera comisión. Arrancó siendo algo muy pequeño, con una coordinadora, que era la doctora Nelly Mendoza, que le puso mucho corazón a ese trabajo, eh, y que realmente hoy la Copreti es lo que es gracias al trabajo, ¿no? Doctora, ¿qué tal? Gracias también a la, su vez, de la doctora Nelly Mendoza. Eh, Porque bueno, ¿no? Era una problemática que en ese momento estaba súper invisibilizada, súper naturalizada, eh, y estaba bien que los niños y niñas trabajen. Tengo la boca. Perdón. El problema es que se meta la boca. Eh, entonces, bueno, hubo que empezar a desandar muchísimos paradigmas con los que se venían trabajando, muchos mitos recontrainstalados, Claro. que como que es preferible que los pibes trabajen antes de que estén drogándose en la esquina, por ejemplo. Bueno, trabajamos muchísimo con esos mitos. De hecho, desde Conairi se hizo un taller especial y lo trabajamos desde las provincias porque era un taller muy interesante, para trabajar, sobre todo para desnaturalizar y un poco romper con los preconceptos que cada uno de nosotros o nosotras teníamos y poder desarmarlos, deconstruirlos y volver a construir a partir del nuevo paradigma de niños y niñas como sujetos de derecho. Bueno, estuvimos trabajando bastante, de a poco la Copreti fue creciendo, nunca habíamos tenido una estructura, sino que era la coordinadora, que era Nelly, y un equipo técnico donde habíamos de distintas expertices, habíamos abogados, abogadas, tuvimos psicólogos, psicólogas, sociólogas, afortunadamente de bastantes academias, pero nos pasaba esto, que al no tener una estructura, si bien estaba creada y ya teníamos una ley, que ahora Fanny me va a decir, porque no me acuerdo el número de la ley. 13803. 13803. A pesar de estar creados por ley, la comisión, que era la comisión está formada por representantes de todos los ministerios y organismos del Estado. Si bien ahora es cuatripartita, pero en realidad era eso, y quienes trabajábamos desde el Ministerio de Trabajo éramos un equipo técnico sin ningún lugar donde anclarnos. No teníamos estructura, no teníamos ningún raviol, no teníamos nada donde poder anclarnos. Entonces estábamos muchas veces expuestos a los vaivenes de la política y a la decisión política y a los temas políticos. Así nos pasó porque en el 2015 fue cuando más tambaleamos, quedamos 4 personas trabajando en la Cobreti. Había como una, bueno,
había una decisión política de no abordar el tema. Quedamos 4 resistiendo, eh, porque nos parecía y estábamos convencidos, convencidas de que había que sostener este trabajo. Y a pesar de que no nos daba bolilla, no, directamente cualquier trabajo o programa que nosotros pudiéramos proponer era como muy dejado de lado, resistimos y afortunadamente en el año ya en 2019 ya con un nuevo gobernador, el gobernador Axel Kicillof, decidió jerarquizar la Copreti y darle finalmente una estructura. Una estructura dentro del Ministerio de Trabajo, con una secretaría ejecutiva, con rango de dirección provincial, 2 direcciones de línea que dependen de esa secretaría ejecutiva. En una de esas estaba yo, también la de coordinación de medidas de protección, la otra dirección es de abordajes territoriales, que se encarga un poco más de la acción territorial que hoy tiene Copreti. Eh, pero bueno, para mí es muy importante poder destacar todo este recorrido porque también es muy importante que finalmente la Copreti, como está consolidada hoy, tenga un presupuesto asignado, tenga un raviol dentro de las estructuras internas, la estructura interna del Ministerio de Trabajo y destacarlo porque fue una decisión política. Una decisión política de nuestro gobernador de ponerlo en la agenda de quien era ministra de Trabajo en ese momento, que era Mara Ruiz Malek. eh, y también decir que somos vanguardia en el país con respecto a la estructura que tenemos. No hay otra estructura así como la que tenemos en provincia de Buenos Aires, de prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces, eh, son cosas que hay que estar siempre diciendo y poniendo porque tiene que ver también con la agenda que decide nuestro gobierno provincial, nuestro gobernador, llevar adelante y enfrentar. Bien. Entonces, bueno, así llegamos a la Cooperative como está consolidado hoy, tiene un equipo enorme. Yo pasé a ocupar otro rol, no porque me haya cansado, sino porque me parecía, me propusieron otro desafío y a mí me gusta estar en el armado de las cosas. Así como lo hicimos en Cooperative, ahora estoy en el área de violencia laboral, que también es nuevo. Pero bueno, que hay excelentes profesionales, excelentes compañeros y compañeras hoy realizando la labor en Copreti. Eh, y bueno, contarles que hay un programa que se presentó el año pasado, luego de la reelección del gobernador, eh, y que cada uno se quedó consolidado de su puesto, se lanzó el programa 2024-2028. Lanzamiento del que participó el gobernador, nuestro ministro Walter Correa, el secretario ejecutivo de la COPRET y secretario ejecutivo actual, Nicolás Viñez, eh, y que está diseñado en base a 8 ejes, aproximadamente 7 8 ejes, pero con un fuerte anclaje de actuación territorial. Y esto es algo que también queremos destacar. La acción territorial, nosotros antes cuando éramos pocos y cuando no teníamos el brazo tan largo como para poder llegar a la provincia de Buenos Aires, es enorme y es difícil a veces llegar hasta todo el territorio, un territorio tan vasto. Eh, Hoy podemos decir que trabajamos en casi todo el territorio de la provincia, trabajamos, porque yo no intento a través de nodos de acción, es decir, que a través con organizaciones, organizaciones barriales, organizaciones sociales, a sindicatos también, organizaciones sindicales. ¿Se acuerdan que recién conté que la cooperativa cuatripartita, Estado, sindicato, organizaciones y Estado, sindicato, organizaciones y el sector empresario? Entonces, a través de y acuerdos, a veces nos proveen los espacios donde poder instalar normas de acción, y a través de convenios que se suscriben con organizaciones, con sindicatos, etcétera, etcétera, se establecen los nodos
de acción a nivel territorial. Decir también que el trabajo de la COPRETI, por supuesto, que es de la prevención, sensibilización, desnaturalización. No tiene la COPRETI una mirada punitiva. Por supuesto que Fanny ahora les va a contar que sí, el trabajo infantil en la mayoría de las veces es un delito hoy, pero sin embargo el trabajo de la COPRETI tiene una acción más desde la sensibilización, de la desnaturalización, el trabajo decente. Nosotros decimos Claro. que hay niños trabajando porque hay Sí. padres o madres que no tienen trabajo decente, porque si así fuera, estos niños y niñas estarían yendo a la escuela, estarían jugando. Entonces, la implementación, el trabajo del NOS tiene más que ver con eso, se realizan jornadas de acceso a derechos, pensemos que muchos de estos niños y niñas se encuentran en situaciones vulnerables, no tienen documentos, no alcanzan a cubrir el calendario de vacunas, el calendario sanitario. Muchos de ellos también se ven obligados a dejar la escuela porque tienen que ir a trabajar, porque en realidad yo, y esto es una apreciación personal, ¿no? Yo siempre estoy convencida de que detrás de cada pibe o piba que trabaja, eh, hay una familia en situación de vulnerabilidad. Nadie manda a nadie a trabajar. Son casos muy excepcionales y que en realidad implican otra problemática que es completamente distinta. Eh, pero detrás de cada pibe y piba que nosotros vemos trabajando, hay una familia en situación de vulnerabilidad. Y es eso lo que nosotros debemos enfrentar y es eso, es esa la problemática que como Estado debemos atacar. Eh, Porque le decimos al trabajo infantil que es un problema social complejo, que lo atraviesan muchas caristas, eh, así como cuando hablamos en el feminismo se dice mucho también la complejidad del problema a la hora de abordarlo en el trabajo infantil es exactamente igual. Falta de trabajo, pobreza, círculo vicioso de la pobreza de la que es prácticamente imposible escapar sin la ayuda del Estado, un Estado presente. Nosotros queremos ser Estado presente, estamos convencidos que el Estado tiene que ir en auxilio de él. Eh, y que nadie se salva solo o solo. Así que, bueno, no le escucho, ¿no? Está bien, está bien, está muy bien. No, y aparte tampoco quiero pisar nada de lo que vayan a decir mis compañeros. Pero bueno, un poco era contarles cómo llegamos hoy y hacer una referencia especial a una modalidad, Fanny les va a contar, eh, que existen excepciones a la prohibición del trabajo infantil en general. Una de ellas es el trabajo infantil artístico, que es algo que también nos llevó muchos años de construcción y que a mí me gusta siempre destacarlo porque generalmente el trabajo infantil se asocia a sectores más vulnerables, se asocia a la pobreza y se asocia este, a este tipo de problemáticas. Sin embargo, una de las características del trabajo infantil artístico es que se da en sectores medios y medios altos, la mayoría de las veces, muchas veces. Y por eso es algo que a mí siempre me gusta destacar, como para que tengamos en cuenta que en realidad niños, niñas vulnerados y vulneradas hay en todos los estamentos. En el caso del trabajo infantil artístico se da esta particularidad, esta característica. Eh, y si me pusiera a contarles las anécdotas, tengo mil anécdotas de situaciones de intentar trabajar, de cómo fuimos armando, cómo fuimos construyendo la normativa que hay hoy en trabajo infantil artístico. Pero sé que le toca a Fanny y que cuando yo me retiré temporariamente de la conferencia y se quedó Fanny a cargo del área, entonces no quiero hablar de eso. Así que bueno, una vez más, agradecida a Salvo por haberme convocado. Debo pedir que acompañemos el trabajo de la COPRETI, porque muchas veces, sobre todo, bueno, ahora estamos en un momento, estamos en la cresta de la ola, pero cuando, si en algún momento sucediera que no fuera tan bienaventurado los tiempos políticos, pedirles por favor que nos banquen, porque es difícil, ¿eh?
fue difícil trabajar 5 personas con todas las puertas que se nos cerraron, menos la de la doctora Fontana, porque también hay que decirlo. Eh, pero bueno, nada, ayudarnos a la divulgación, ayudarnos a la promoción de derechos y ayudarnos a la sensibilización. Creo que tiene que ver también con la corresponsabilidad que nos cae a todos en todo lo que hace al sistema de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sole. Siempre bienvenida a esta casa. Quiero pedir un aplauso y saludar, porque está presente la doctora Graciela Fontana, que es directora del Instituto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y nos damos estos lujos de que esté en el público la doctora Fontana. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra justamente a Fanny. Es una abogada de trayectoria en el tratamiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y hoy trabaja, como decía Sole, en la Comisión Provincial por la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, COPRETI. Hola a todos. Yo preferiría hablar sin micrófono. No sé si me escucho bien. Bueno, Dale. voy a retomar en algo de lo que terminó Sole, que más que nada en la cuestión de la COPRETI. Es importante destacar y decir de qué hablamos cuando hablamos del trabajo infantil, antes de hablar de los organismos que hoy tratan la temática, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar de qué hablo cuando hablo del trabajo infantil, más allá de que hace tiempo que me vengo vinculando con lo que es todo lo vinculado a niñez y adolescencia. Hay diferentes acepciones del trabajo infantil, pero todas ellas, aún la definición que da la OIT, la definición dada por la CONAETI, que es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, y la definición que da la COPRETI, todas ellas coinciden en algo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil? Podemos decir que es toda actividad económica o estrategia de supervivencia que puede ser o no remunerada y que es realizada por niños o niñas que se encuentran por debajo de la edad admitida conforme a nuestra legislación. Siempre y cuando podemos tener en cuenta también que la edad, en general, la edad que nuestra legislación admite como básica es la menor a 15 años de edad. Y hay algunas excepciones, como les decía Sole, en cuanto a la provisión del trabajo infantil, que es el trabajo en empresas de familia y el trabajo infantil artístico. Siempre tenemos que tener en cuenta que el trabajo infantil está prohibido más que nada porque el niño es un sujeto que se encuentra en un proceso evolutivo. Entonces, eso es fundamental porque no es lo mismo la realización de una tarea por un adulto que por un niño que en realidad tiene que estar dedicando al disfrute de otros derechos y no a estar trabajando. Por lo menos esa es la postura que tenemos desde la COPRETI y es el enfoque de derechos el que nos guía en el día a día en cada decisión que tomamos. Sole les remitía un poco de la historia de la COPRETI y de las diferentes modalidades del trabajo. Es importante tener en cuenta que la COPRETI está dividida en estas dos direcciones, una de la dirección de coordinación de medidas y la otra es la dirección de abordaje sectorial y territorial porque las dos realizan diferentes tareas, todas vinculadas a la temática, pero de diferentes perspectivas, porque por un lado tenemos lo que son las medidas vinculadas para tratar de garantizar y recuperar derechos. Hay una facultad que tiene la COPRETI que es de prevención y por otro lado también de estar desde el punto de vista de la corresponsabilidad como organismo vinculado con la temática de vincularse con otros organismos cuando existe vulneración de derechos por el tema del trabajo infantil con el que nos podemos encontrar día a día. Em, con respecto a lo que es el trabajo infantil artístico, nos encontramos con que hay chicos que realizan actividades como actores o figurantes. La ley 13803, que es la que crea la COPRETI en principio, y luego la resolución 207, que específicamente se refiere a lo que es el trabajo infantil artístico, a partir del cual nosotros hacemos autorizaciones todo el tiempo. Me gustaría después que Sole le cuente alguna anécdota que le quedó pendiente, porque sumamos muchas, pero sí es una realidad que no está visto como un trabajo.
nosotros reconocemos que los chicos, a partir del reconocimiento que tienen como sujeto de derechos y entre todos los derechos que tienen el derecho a realizar actividades artísticas y culturales. Entendemos que también tenemos que poner desde el Estado un límite al ejercicio mismo de esa actividad porque en un punto termina siendo un trabajo porque existe una remuneración. ¿Está permitido? Sí, está permitido que realicen actividades artísticas y culturales, pero ¿cuál es el límite que le ponemos nosotros desde el propio Estado? Porque nos encontramos con diferentes situaciones en el día a día y precisamente no son chicos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica los que participan en el desarrollo de esas actividades, pero ello no quiere decir que no exista una vulneración en sí. Entonces, uno de esos límites es el de la jornada escolar, el tener en cuenta que tengan garantizada la escolaridad, el tener en cuenta que tengan una certificación médica que garantice esa aptitud que tiene para realizar este tipo de actividades y un seguro. Eso por un lado en cuanto al trabajo artístico como excepción, ¿no? A la prohibición de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque desde decimos que pueden trabajar las personas que tienen 16, 17 años, que es el trabajo adolescente permitido por la ley. Pero existen otras excepciones y una de ellas es la realización de actividades artísticas y culturales. Otra de las excepciones, no sé si la mencionaste, Sole, No. pero es el trabajo en empresa de familia. No vemos a diario que nos llegan preguntas sobre trabajo en empresa de familia, pero existe y está permitido con algunas características en particular. Incluso de todas las modalidades, la más nueva, porque Sí, se legisló recién en el 2020, recién en la recién provincia. en el 2020, a través de la resolución 251, lo voy a poner porque me olvidé del Power. Eh, a ver, quiero que lo pase. No soy muy cierta. Ahí le pasaste, recién. Es a partir de la resolución 251 del 2020 que en el ámbito de la provincia se establecen cuáles serían las condiciones para que se pueda autorizar la realización del trabajo por un niño en una empresa de familia. Se autorizan chicos de 15 años de edad, eso lo establece la ley 26390, que es la que modifica la ley de contrato de trabajo. Eh, y establece cuáles son las condiciones en realidad. Esa autorización la tienen que pedir los padres, siempre que la empresa familia esté, en principio, a cargo del padre, madre o tutor, y siempre que esa empresa de familia no se dedique al desarrollo, en realidad no se dedique a proveer a otras empresas, sea proveedora de otras empresas o sea contratista de otras empresas, y que no tenga una relación de subordinación económica. Esa presentación la tienen que realizar en sí los padres, tienen que indicar cuál es el tipo de tarea que va a realizar, cuál es la jornada laboral, que esa jornada laboral tiene que ser siempre diurna. Está prohibido el trabajo infantil nocturno y otra característica es que tiene que indicar la actividad y la aptitud física para el desarrollo de esa actividad. En principio, eso en cuanto a los requisitos para que se pueda autorizar desde el Ministerio de Trabajo la realización y la participación del chico en la empresa de familia. Y esa autorización tiene que estar realizada con 30 días de anticipación al periodo de comienzo de la actividad laboral. Esa es la regulación que tenemos hoy por hoy en provincia. No he visto que hayan llegado, desde el tiempo que estoy en la Copreti, solicitó autorizaciones para el trabajo en empresa de familia. A diferencia de lo que sí es trabajo infantil, que lo vemos en el día a día, pero en el caso de trabajo infantil, como todos sabemos, existen diferentes modalidades del trabajo infantil artístico como excepción y las autorizaciones las solicitan las productoras. Por eso nos encontramos en el día a día con diferentes tipos de producciones audiovisuales, como ser para cine, televisión, serie de TV y publicidad. Y también las excepciones son para teatro, pero son las menos, pero nos encontramos también con solicitud de autorizaciones para actividades teatrales, más que nada ahora cuando viene esta época del comienzo de la temporada de verano y hay más actividad de los chicos en teatro, más que nada por las funciones infantiles. Y lo mismo ocurre en el periodo de vacaciones de invierno, que es donde nos podemos encontrar con actividades teatrales.
No sé, Sole, si querés contar alguna anécdota. Sucede, sucede que cuando los pibes están de vacaciones, es como que tienen más disponibilidad horaria para ir a trabajar. Entonces crece la Sí, posibilidad crece. de que los contraten. Es como muy siniestro todo eso. Yo no estoy tan a favor. Me parece genial y creo, como niña artista que fui, creo que los niños y los niños y las niñas tienen que fomentar su dote artística y está buenísimo que los acompañemos. Pero pasan estas cosas. Estamos en el límite de la explotación laboral infantil. Estamos ahí, ahí. Y Sí, pasa eso en las vacaciones. eso pasa. Además de que aparecen la teatro, etcétera, como no van a la escuela, no tienen la limitación horaria de la escuela. Porque para dar un permiso o una autorización, sí o sí tiene que ser fuera del horario escolar. Pero además, la segunda limitación es la nocturnidad. No puede solamente, es muy extraordinario que se otorgue el permiso en el horario nocturno, tiene que estar súper justificado. Cuando no están yendo a la escuela, tiene todo el día libre para hacerlo y para explotarles. Y es una cosa de locos. Entonces es como que hay que poner un poco más hay que ponerse un poco más duro con respecto a cómo se otorgan los permisos. En ese caso nos encontramos más que nada en esta época con que aumentan los pedidos por la temporada de verano, pero sí como criterio que adoptamos desde la dirección y como equipo técnico es que tengan garantizada su jornada, en realidad, garantizado el ejercicio de su derecho como a realizar actividades artísticas y culturales, pero que también tengan garantizados otros derechos como es el ejercicio del derecho al ocio. O sea, tienen derecho a estar de vacaciones y no estar trabajando porque no dejamos de pensar que es un trabajo. Más que nada no solamente por la actividad en sí, por el tipo de actividad en sí, sino también por la remuneración que perciben. Nos encontramos con montos que son muy importantes y a veces nos encontramos con que existen padres que llevan a sus hijos de un lado al otro y de este lado nos preguntamos, ¿no trabajan? ¿Cómo hacen para tener tanta disponibilidad para llevar a sus hijos de una producción a la otra? Entonces, sí tenemos identificado lo que es el nombre de los pibes que se repiten continuamente. Es ahí donde ponemos restricciones y más que nada en lo que es el periodo de vacaciones de invierno tratamos de garantizar que la mitad del mes no lo tengan trabajando. Y acá Es una postura, eh, verano, 40 grados a la sombra, nos llama una madre, no me eligieron el nene. sí, Nosotros no sí, somos una agencia sí. al contrario, somos los que no, somos los que ponemos los no. No, porque no me eligieron al nene y que le habían prometido para la publicidad, ya ni me acuerdo de qué era. Y yo le dije, bueno, señora, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver acá. Los que están obligados a pedir los permisos son las empresas productoras. Pero yo lo saqué de la pileta, mi hijo, para que venga, para que vaya al casting. Y yo le dije, ahí está el problema, señora. El problema está en que su hijo tendría que haber estado en la pileta, jugando con sus amigos, compartiendo el tiempo con sus amigos y no yendo de casting en casting. Bueno, me cortó. Pero bueno, se enojó y me cortó. Pero bueno, así de protestas tenemos muchísimas. Varias Eso, me anécdotas. acordé de esa en Sí. particular. ¿Alguien que quiera comentar algo, hacer alguna? Sí, El contexto también, todo, se controla también el contexto en que va a desarrollarse esta escena. sí, sí, muy bien que lo hayas preguntado. Sí, en realidad nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, si es una película o es una serie que por ahí tienen varias temporadas, hacemos un análisis de lo que es el guión, porque no nos interesa solamente la participación y el rol del chico en sí, sino también el mensaje que se va a dar, ¿no? ¿Cuál es el mensaje y qué es lo que el pibe puede ver más allá de su propia participación en esa serie o en el propio rol que va a desarrollar? Hay una Eso cosa, es también tiene que haber fundamental. interés artístico, no cualquier participación artística estaría supeditada a la autorización. No, Si bien eso no entra mucho a esa discusión, ahí uno podría no autorizar
porque la obra digo, no representa. De hecho lo hacemos, puede ocurrir que quizás, por ejemplo, si es una publicidad que más que nada indumentaria, que no sea acorde a la edad del chico, a lo que quieren demostrar, porque existe una representación también para el propio niño que interviene. En lo que es la publicidad, en realidad, actividad audiovisual, que puede ser cine o televisión, sí, analizamos el guión, cuál es el mensaje que se quiere dar, de hecho lo corregimos, pedimos modificación del guión, porque nos parece importante qué es lo que quieren mostrar con la participación del chico y cuál es el mensaje que se va a dar más allá de la importancia y el rédito económico que le puede llegar a dar esa producción a la propia productora en sí, ¿no? Porque, digamos, se mueve mucho dinero y quizás la limitación que nosotros hacemos de este lado, lo que tenemos a nuestro alcance como para resguardar y evitar una vulneración de derechos. Tratamos Una cosa que quisiera decir con respecto a eso. Ya no te el... interrumpo más, el último que voy a decir. ¿Tocaste el tema de la sí, perdón. ¿De qué? No, No, pero es interesante porque no se ve este lado, no podemos, uno como, no sé, como fanático de ver series de televisión, o si nos gusta el cine y demás, quizás vemos otras cosas que el que está de este lado analizando lo finito que es la redacción de un guión, no las ve. Entonces, es importante que todos realicemos un aporte más allá de la experiencia que uno tenga de este lado. con respecto a esto que decías, referido a los guiones y a los contenidos a los que van a estar expuestos los niños y niñas artistas, contarles lo más sucintamente posible. No me puedo acordar el nombre de la película ahora, pero es la que narra la historia de esta niña trans. No me sale el nombre de la película, pero todos la vimos. Yo, nena, yo, Ah, princesa. ¿Cómo? Yo no princesa, gracias. La primera vez que llegó el guión a la Copretti de un intento de filmar esa película fue entre el año 2015, 2019, yo lo voy identificando con gestiones, las cosas, claro. Inolvidable. Ya, por eso. Ya lo dijimos, te juro que lo dijimos. Y nos llegó el primer intento de autorizar. Lo que nos pasaba en ese caso en particular, cuando nosotros preguntábamos quién iba a asumir los roles, nos dicen que el rol de esta niña trans lo iba a hacer, nos dijeron así, un varón que se iba a disfrazar de nena. Y nosotros nos quedamos como, ¿cómo? Sí, porque va a ser un nene que se va a disfrazar de nena y que va a... Entonces, nosotros empezamos a darle vuelta a eso y pensábamos, ¿qué opina este nene que va a ser expuesto y exhibido disfrazado de nena cuando crezca? Si va a querer, si no va a querer, alguien le preguntó a este pibe que es chiquito, era chiquito, si quería asumir ese rol. Si no lo van a cargar los amiguitos en la escuela, ¿qué le va a pasar en la escuela? ¿Qué le va a pasar en su vida social? Nos parecía que era una exhibición terrible de la imagen del niño. Dijimos que no, se nos vino todo el mundo en contra. Todo el mundo, que éramos unos retrógrados, que no entendíamos el tema de las infancias trans, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la Senado nos citó, nosotros nos mantuvimos en nuestra postura. Pese a esa, que fue en esa época nos apoyaron en nuestra postura porque la complementamos bien, porque nosotros lo hacíamos desde la mirada del niño y no desde la mirada de todo el resto que observaba a ese niño. En ese momento no se dio el permiso. 2020, en plena, cuando ya empezó a abrirse la pandemia, habíamos hecho el protocolo para que se vuelvan a iniciar las producciones cinematográficas, vuelve una solicitud con un cambio sustancial. Iban a participar niñeces trans en esta película. Y así lo hicieron. Participaron niñeces trans, que asumieron esos roles. De hecho, participó también la niña sobre quien se escribió la película. Fuimos al rodaje a ver cómo venía la mano, sobre todo porque también había que tener muchos cuidado con el tema de los protocolos por COVID. Y la mamá de la nena se acercó en un momento, no me acuerdo cómo se llama tampoco. Este,
Gabriela Mancilla, gracias. Gracias. Yo me copié. Tengo presentadores. Bueno, ella, Gabriela, se acercó a agradecernos. Me dice, yo en ese momento, en el anterior, no terminaba de darme cuenta si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo por qué se iba a hacer con mi libro. Ella no formaba parte de la producción en la oportunidad anterior. Y gracias a que ustedes se pusieron tan duros con respecto a ver si se daban los permisos o no, lo pudimos rever, lo pudimos rearmar, lo escribimos. El casting fue otro, y estaban hechos ellos y ellas muy contentas con el producto. De hecho, la película es hermosa. Y al final nos mencionan incluso a la Copretti. Pero bueno, nada, trabajamos en profundidad. Fue película ¿Qué por es la hora? película. No te interrumpo más. No, no. Me están haciendo están marcando el tiempo. Una pregunta para empezar. ¿Qué es lo que pasaba con los contratos deportivos? Chicos. ¿Qué pregunta? Bien. Bueno, Nosotros no tenemos, hoy por hoy no es una temática pendiente porque no podemos negar que existe la actividad deportiva, más que nada vinculada a los adolescentes, ¿no? Pero no tenemos hoy por hoy nada definido en cuanto al tema. No tenemos ni siquiera un protocolo de actuación, así que no estoy habilitada para hablar de la temática. De Hay hecho, una resolución del Mercosur del sí, año 2019 también que sí. habilita y le pide a los Estados miembros que se involucren en el tema de trabajo deportivo de infancias y adolescencias. A partir de ahí se hizo una investigación, se con una socióloga que trabajó muchísimo. El problema del trabajo y deportivo es que el mapa de actores es tan grande, porque en una producción artística tenemos las productoras, padre, madre, niño, a lo sumo aparece algún director, directora o representante. El trabajo deportivo es enorme el mapa de actores. Todos los que participan a querer quedarse con una tajada de los contratos que surgen a partir de estas. Entonces es muy difícil porque hasta dónde lo mismo termina siendo una actividad recreativa cuando comienza a profesionalizarse. ¿Y quién es el responsable? Bueno, en esa época, hasta hace 3 años atrás, no terminábamos dando cuenta quién era el responsable. ¿Quién era el responsable de que, además de progenitores, que nosotros consideramos que no solamente los progenitores en este caso son responsables, sino también quien contrata, quien le paga al pibe o quien fuera? Entonces, tiene que ver un poco con eso, es un poco lo que nos limita. Lo seguimos estudiando, lo estamos estudiando muchísimo. Sole, ahí Va a lo que suceder. tenemos, no, pero lo Tenemos que tiempo. tenemos que considerar que cuando hay contratos deportivos, chicos que están en alta competencia viajan, lo que se afecta primero es la escolaridad. Y se tiende a dejar los estudios para seguir con el deporte. Sí, de hecho, tuvimos reuniones con el Club Lanús. El Club Lanús tiene un programa de continuidad pedagógica y escolar enorme. Pasa también con estudiantes, hay algunos clubes y gimnasia también, pero no son todos. De hecho, hace unos años atrás también la AFA había firmado, no quiero tocar ningún tema delicado, la AFA Yo tampoco. había firmado con algunos clubes un compromiso respecto de la continuidad pedagógica de los pibes que se dedicaban a estas actividades. Pasó la pandemia en el medio, Sí. entonces y yo creo que es algo que hay que retomar, sí, urgentemente. No es por plantear Continúe. el deporte. Cualquiera. Por ranqueo en ajedrez en Argentina tiene 12 años. Sí, claro. Bueno, el tenis, ¿verdad? Cualquier disciplina que haya federación de deportistas, ya a los 12, 13, 14 años viajan, se ausentan del colegio. En fin. Así es. Bien. Bueno, hasta acá hablamos de lo que es las excepciones a la prohibición del trabajo, ¿no? Infantil.
pero no mencionamos el tema del trabajo adolescente, que sí está permitido con alguna protección legal y sabemos que puede trabajar toda persona de 16 y 17 años, que es lo que hoy por hoy autoriza la ley. Hablamos hoy por hoy porque después de la modificación, si llega a pasar de la ley laboral, no sé con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, hoy por hoy, de 16 y 17 años, los jóvenes pueden trabajar. Hay una jornada prevista en general, que es una jornada de 6 horas diarias y 36 semanales. Sí, en la práctica, desde nuestro lugar de trabajo, lo que es la COPRETI, llegan autorizaciones de solicitud para trabajo adolescente y nos hemos encontrado más que nada con cuestiones de asesoramiento para adolescentes mismos a ver cuáles eran sus derechos para poder trabajar. No hemos tenido, o por ejemplo, o por lo menos yo no he tenido la posibilidad de ver si realmente después trabajaban y se cumplía con las normativas, porque de hecho por ahí ocurre que vienen a asesorarse pero después no tenemos la continuidad de si se presentó a trabajar, no se presentó a trabajar y demás. Pero bueno, los chicos de 16 y 17 años pueden trabajar y siempre se requiere la autorización de los padres. Lo que sí exigimos que esa autorización, más que nada para garantizar la certificación de la firma, se realice ante lo que es la delegación de trabajo más cercana, de acuerdo al domicilio de los chicos o del lugar de trabajo, que es el que más cómodo les quede. Y que bueno, esa jornada tiene que ser siempre diurna y no puede ser ni una actividad riesgosa, ni peligrosa, ni insalubre. Esto más que nada teniendo en cuenta el criterio normativo, no solamente establecido por la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado el Convenio 138 por nuestro país, que establece no solo lo que es la edad mínima de admisión al empleo, sino también el Convenio 132 también de la OIT, que establece cuáles son las peores formas de trabajo infantil. Entonces, con este resguardo de prohibir a los adolescentes y a los chicos realizar actividades peligrosas e insalubres, lo que se trata de proteger es la persona en sí, porque entendemos que es una persona que se encuentra en un proceso evolutivo y de evitar de alguna manera una vulneración de esos derechos. Garantizamos derechos, promovemos derechos y también tenemos la facultad de donde nos toca y quizás también hasta la obligación de resguardar de alguna manera, por lo menos desde el lugar en el que estamos. Em, Esta jornada dije que tiene que ser diurna, está prohibido el trabajo nocturno, entonces la jornada diurna es de 6 de la mañana a 20 horas En y ese rango, no todo ese tiempo. no todo ese tiempo, porque son 6 horas diarias y 36 semanales, con algunas excepciones, aunque no se puede extender de las 36 horas semanales. Puede ser que un adolescente trabaje 7 horas un día, pero no va a poder trabajar 7 horas todos los días de la semana porque si no se estaría excediendo de la cantidad de horas que tiene permitida. Y un requisito esencial es que cumpla con el tema de la escolaridad. Y la garantía que cumpla con esa escolaridad va a ser dada por el propio empleador, porque es el empleador también el responsable de dar el alta temprana en lo que es el sistema de hoy por hoy ARCA. Esos son los requisitos que exige la ley y lo que en palabras más, palabras menos se les informa a los chicos para que por lo menos tengan una base mínima y sepan qué es lo que pueden hacer dentro de qué jornada laboral, sepan que tiene derecho a percibir una igual remuneración por igual tarea como cualquier adulto que desarrolle esa actividad. Pero siempre teniendo en cuenta esto, garantizar la escolaridad es fundamental y más que nada para evitar una vulneración de derechos aún mayor, ¿no? Entendemos que si los chicos quieren trabajar, no es solamente por una cuestión de tener su dinero, sino también porque muchas veces se encuentran en una situación de vulneración económica y social, no solamente los chicos, sino también las propias familias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra ley penal, para nuestra ley penal no es punible si esa explotación económica se realiza por parte de los padres. Sí prohíbe la explotación económica de un tercero, aquel que se aprovechara económicamente de la actividad del trabajo de un niño, sí es punible y se establece una pena de prisión de 1 a 4 años, pero no así cuando esa actividad la realizan con los propios padres, porque se trata de alguna manera de no de proteger a lo que es el núcleo familiar y entender cuál es la realidad social y económica, ¿no? Por la que se pudiera estar atravesando. A nosotros en algún punto desde la COPRETI nos excede en cuanto es el enfoque familiar en sí, porque entendemos que no estamos facultados para adoptar medidas
pero sí nos manejamos mucho con los que son los sistemas de promoción y protección integral de derechos. Siempre se les da intervención a ellos porque están facultados para adoptar medidas y para lo que es entrevistar al grupo familiar y en su caso a los niños para ver cuál es la realidad que los atraviesa en el día a día. Eso en rasgo general lo que es el trabajo adolescente. No Yo te sé, Sala, quería, si no, te querías. quería hacer lo quería remarcar esto, que lo expliquemos muy bien, porque está en boga últimamente y hace mucho tiempo, Mm, eh, proponer el sistema de prácticas o pasantías como una salida al empleo joven, como un sí, fomento al empleo joven, y sí, por momentos tiende a confundir a la sociedad este mensaje de quienes quieren ajá, flexibilizar sí, los regímenes laborales para los menores de edad, sí. que marques muy bien esto de que corresponden los mismos derechos que un adulto con mayor protección aún. Sí, retomando esto, en realidad el trabajo adolescente tenemos que entender que son jóvenes de 16, 17 años los que están trabajando. Que también esto que hablaba Sole del tema de las pasantías, no quiere decir que las pasantías estén por fuera de esta protección legal. Existen convenios generalmente con las escuelas técnicas en los que se establecen lo que se llaman las prácticas profesionalizantes. Entendemos que los jóvenes tienen derecho a trabajar siempre bajo este marco protectorio, porque hablamos de prácticas profesionalizantes, de becas. Está permitido, hay un trabajo muy interesante de la Dirección General de Cultura y Educación que trata este tema y divide lo que son las prácticas profesionalizantes dentro y fuera de la escuela. Los invito si lo pueden googlear, porque realmente tiene un cuadro esquemático que por ahí detalla sucintamente qué se entiende por práctica profesionalizante, lo que se entiende por becas y también los trabajos de los jóvenes en cuestiones sociales. Em, es un derecho que tienen los chicos a trabajar, pero siempre dentro del marco protectorio. La ley habilita a los jóvenes de 16, 17 años a trabajar, pero siempre dentro de este marco legal. Saliéndonos de esto, cualquier actividad que pueda llegar a dañar no solo la salud, sino también el desarrollo físico, moral y espiritual de los chicos, estamos hablando entrando en una zona que está legalmente prohibida. No sé si es suficiente, Salo, Sí, sí. pero la convicción es esa y creo que el enfoque de la modificación de la ley de contrato de trabajo en su momento, al incorporar esta protección al trabajo adolescente, tiene más que nada este enfoque del resguardo de los jóvenes, entendiendo que son sujetos de derecho, entendiendo que tienen dentro de tantos derechos otros derechos como el derecho a trabajar, pero dentro de este marco protectorio. Eh, Eso en cuanto a lo que es el trabajo adolescente en sí, y siempre tenemos que tener en cuenta que es todo lo que referido a lo que es el trabajo infantil prohibido y el trabajo adolescente no hace más que nada reflejar una política que fue asumida por el Estado Nacional a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento en el año 1996 firmado con la OIT, que asume el compromiso de adoptar las tareas que sean necesarias para garantizar de manera real y efectiva lo que es la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Es a partir de ahí que tanto la CONAETI y luego las COPRETIS a nivel provincial, con este enfoque de resguardo y un enfoque de derecho de los niños y de los jóvenes, tienden a proteger lo que es la persona en sí como niño y joven sujeto de derechos. Eso es todo, espero. Muchas gracias, Fanny, muchísimas gracias. Bueno, dijimos que en la jornada de hoy los invitados especiales eran las compañeras del Foro por la Niñez, dijimos que el Foro de la Niñez tiene más de 20 años, dijimos que es una organización que viene dando los debates necesarios de los temas de las niñeces y las adolescencias y que ha influido en la agenda política y ha puesto sobre la mesa debates que hoy hicieron modificaciones normativas o creación de institutos como es la asignación, como es la AUH, como son las leyes que se dictaron desde el 2004 en adelante.
Por ese motivo tenemos sentada acá en la mesa a la doctora Dolores José, que nos va a dirigir unas palabras, nos va a dar su perspectiva de lo que estamos hablando. Muchas gracias por estar. Gracias. Hablado después si vale la pena. No, pues ya me vi, igual, ya dieron como un muy buen pantallazo acerca de lo que tiene que ver con el marco normativo o el marco jurídico que regula el trabajo infantil y el trabajo adolescente protegido. Veo a muchos compañeros de ATE. Es importante también remarcar que en el marco del trabajo adolescente protegido, si en el marco del Estado hay otra regulación, pero digo, entendemos que desde el sindical no se quedan solamente con la regulación del trabajo estatal, también incluyen lo que son los derechos sindicales, digo, a partir de los 16 años, el derecho a la afiliación, el derecho a participar en cuestiones administrativas, judiciales vinculadas a su relación de trabajo por sí mismo. Digo, hay también como un camino para pensar desde la perspectiva sindical. Nosotros, más allá del trabajo que venimos haciendo como foro, venimos con muchísima articulación en el marco de lo que es la sede autónoma. En ese carácter participamos de la COPRETI. Hicieron un muy buen recorrido de la impronta que tiene. Nosotros también participamos a nivel nacional y podemos dar cuenta de lo valioso que es tener una COPRETI como la que tiene la provincia de Buenos Aires. En tanto está implementando programas, en tanto están convocando de forma permanente, hay un equipo de trabajo. Para tener dimensión, hay COPRETIs a nivel provincial, que es una persona que tiene otra tarea y que además, eventualmente, una vez por mes, coordina lo que puede hacer de COPRETI. En ese sentido, me parece que hay dos instancias sumamente importantes para poner en valor que se vienen haciendo desde el COPRETI. Sí. Una tiene que ver con la realización de una ESPANA, que es una encuesta provincial de actividades de niños, niñas y adolescentes. La provincia de Buenos Aires venía tomando datos, por ahí ustedes tienen más datos, más precisiones, de lo que es la EANA, que es una encuesta nacional, en el cual la provincia de Buenos Aires estaba contemplada dentro de lo que es la región centro. ¿Sí? Lo que se hizo ahora, se hizo un relevamiento con participación de la Universidad Nacional de La Plata, con toda la cuestión metodológica, y se relevó en toda la provincia las particularidades de la provincia. La EANA hace una caracterización de la región centro que excedía a la provincia de Buenos Aires. Entonces se están sistematizando esos datos y van a permitir... Estadística también. Sí, la Dirección de Estadística del Ministerio de Economía. Hicieron un adelanto de datos, pero me parece que para el año que viene ya tendrían los datos definidos. Para mayo. ¿Para mayo? Sí. Me vienen para Nunca de fecha. Habían dicho para enero o febrero. Bien, no, igual es un trabajo fue sumamente, la verdad que muy valioso cómo se realizó porque tuvo una rigurosidad técnica, pero nos va a permitir conocer el fenómeno en la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí poder tener las mejores estrategias, incluso para nosotros a la hora de poder pensar estrategias de visibilización y de prevención. Digo, más allá de que nosotros podemos conocer el fenómeno o podemos imaginarnos, digamos, tener datos ciertos de qué particularidades adquiere el trabajo infantil y el trabajo adolescente en las distintas regiones. Digo, no es lo mismo cómo se ve o cuál es el fenómeno del trabajo infantil en los grandes centros urbanos, en los cordones hortícolas, en los cordones por ahí más que nada vinculados al litoral marítimo, que hay alguna producción particular. Entonces, un dato para rescatar es la ESPANA, y otro que es a partir de una propuesta que hicimos, así que también ahí me voy a aprovechar. Se planteó la necesidad de incluir la voz de los propios pibes en el marco de lo que es la COPRETI, y ahí lo tomaron la propuesta y en una de las reuniones participaron y incluso se pudo recoger en un video y hay material en el cual los propios pibes, muchos de ellos participan de los nodos que hoy tiene la COPRETI, participaron y pudieron ponerle su mirada y su perspectiva a esto que pasa. Digo, suele suceder que en el mundo de las niñas y las niñas empieza a irrumpir cada vez con más fuerza esta idea del propio protagonismo y de rescatar su experiencia y su mirada. Y en ese sentido me parece que lo que se hizo en Provincia de Buenos Aires es sumamente novedoso, acorde a los nuevos parámetros que tenemos, pero digo que no siempre se cumple y que es un desafío poder incluir
Yo ahí ya planteé esas cuestiones, me parece que hicieron un muy buen raconto de la cuestión legal. Por ahí pensar algunas cuestiones que tienen que ver con desde dónde encarar la erradicación del trabajo infantil y desde dónde encarar lo que tiene que ver con la visibilización. Digo, nosotros tenemos muy en claro cuál es el marco normativo, tenemos muy en claro qué trabajo está prohibido, cuáles son las excepciones. Pudimos pensar también un poco ahora se me fue la idea, no estaba pensando tanto, pero ya va a volver. Eh, pero digo, sigue estando como un fenómeno que existe. Y también nosotros tenemos toda la cuestión legal, todo el marco jurídico, y es un fenómeno que existe, no solamente existe, sino que en momentos como el actual, en el cual hay todo un entramado que sostenía a las familias, que sostenía a los propios pibes, el trabajo infantil se incrementa, aumenta. Y por más que tengamos muy claro toda No alcanza. el marco, no alcanza. Por más que se haga un trabajo de fiscalización, sigue habiendo ahí un problema. Entonces digo, bueno, por un lado, plantear claramente que los mejores resultados en disminuir la incidencia del trabajo infantil es cuando los propios gobiernos se dan con programas de fortalecimiento, por un lado, del trabajo decente en el marco de los adultos, ahí lo planteó Soledad, es muy claro, digo, salvo situaciones puntuales, el trabajo adolescente por lo general está orientado a sumar un ingreso o ser el único ingreso en muchos casos a los hogares familiares. Entonces digo, poder pensar que toda lucha que se encargue desde el trabajo decente va a tener impacto en lo que tiene que ver con disminuir la incidencia del trabajo infantil. La organización sindical es otro de los fenómenos, digo, porque muchas veces el trabajo infantil está orientado a buscar sujetos más vulnerables, digo, entonces cuando hay más organización sindical, nada, es mucho más difícil para el sector empleador poder incorporar trabajadores, ¿sí?, que sean fácilmente manejables. Entonces digo, hay también como una fuerte impronta en ese sentido. Y por otro lado también lo que tiene que ver con, hoy justo mencionaban, la UH está medido, fue uno de los programas que mayor impacto tuvo a la hora de reducir el trabajo infantil. Digo, más allá de lo que tiene que ver con el bienestar, a partir de una serie de políticas, hay un impacto muy marcado de la UH en bajar los índices de trabajo infantil y trabajo adolescente no protegido. Entonces digo, bueno, teniendo estas variables, claramente se nos plantea un escenario por demás complejo, porque más allá de los grandes esfuerzos que se hacen desde la provincia de Buenos Aires, hay una situación económica a nivel nacional y hay un desarme de sostén, ¿sí?, de bienestar, de planes y de programas orientados a los pibes y las pibas, que seguramente empuje a muchos pibes, muchos quizá a los 17 ya empiezan a tener una idea de querer trabajar por sí. Ahí podemos pensar las tensiones que hay en el mundo y esta concepción del consumo como la única forma de ser. ¿Qué rol juega ahí el querer trabajar a la edad tan temprana? Digo, si uno está realizado, digo, difícilmente quiera trabajar. Yo me imagino en mi adolescencia, digo, el trabajo aparecía como una posibilidad de acceso a determinados bienes, pero en mi caso estaba como bastante más contemplado. Hoy en día esta idea del consumo como legitimación del ser juega cada vez más fuerte y empuja cada vez más a los pibes a tener que trabajar para acceder a, voy a decirlo como bruta, perdón, a las llantas que se necesitan, al nuevo Nos celular. pasó a Villarino hace unos años, al sur de la provincia de Buenos Aires, que fuimos a medir, a hacer encuestas, todos los que trabajaban casi nos morimos, pero era por esto, Claro, era por este tema de que dos chochos de que trabajaban, pues se podían comprar las zapatillas, se podían comprar la Play, muy relacionado a eso. y de ahí es como también nosotros pensar qué estrategia de sostén comunitario, de acompañamiento de los propios pibes podemos ofrecerles más allá de arrojarlos al simple consumo. Así, bueno, ¿desde dónde ayudamos a que estos pibes construyan su ser y estar en el mundo, más allá de lo que les propone el capitalismo, que es consumir, tener y a partir de ahí? Esto es como son como algunas reflexiones que atraviesan después nuestras participaciones en ámbitos en los cuales se discute la cuestión del trabajo infantil. Y otra cuestión que también tiene muchísima incidencia tiene que ver con los ámbitos y los espacios de cuidados. Justo ahí hablabas de Villarino,
Villarinos, el sur de la provincia de Buenos Aires, y es un sector más que nada de cebollas. Incluso si alguien va por la ruta 3, en Azul hay una cebolla gigante en el medio de la ruta. Eh, pero ahí había mucho trabajo infantil vinculado a los horarios que tenían sus madres y sus padres de ir al campo a juntar la cebolla. Entonces ahí también creo que se había implementado, Hay un nodo. hay un nodo Hay un nodo. con un espacio de De cuidados. cuidados. Que suponen pensar otra lógica a los espacios habituales, que seguramente esos espacios requieren horarios diferenciados, horarios que sean acordes al ingreso o a la salida del micro que lleva a los campos y que vuelve. Quizás los jardines tienen horarios acotados y estos espacios de cuidados necesitamos ampliarlos, ¿sí? Porque hay muchísimo trabajo, más que nada trabajo infantil, vinculado a el acompañamiento a las familias en estas tareas porque no tienen otro ámbito en el cual... ¿Sabes dónde había con horarios así, re chinos, espacio de cuidado? En las ferias. Porque como abren a las 4 de la mañana, creo que El arrancan, Mercado 3, 4 Central de la también hay. mañana, entonces no tenía, entonces los espacios de cuidado había que abrirlos en esos momentos porque el horario estaba totalmente cambiado para los progenitores. Sí, es todo un desafío incluso de cómo se adecúan las políticas públicas, incluso a nivel de educación, a estas particularidades. Yo me acuerdo el caso de un espacio de cuidados de tareferos en Misiones, que también ellos, nada, imagínense en Misiones, claramente el horario de trabajo va a ser muy temprano, y fue todo un trabajo con el área de educación de la provincia para que ellos pudieran disponer de docentes que no hicieran el horario habitual que hacían todos los docentes en los espacios de cuidado más que nada de primera infancia, pero que pudieran dar una respuesta en función de las particularidades. Y ahí también hubo una estrategia en la cual se logra disminuir lo que es la participación de niños y niñas en el trabajo. Por ahí un poco para seguir contando algunas cuestiones que hemos trabajado, nosotros desde la CTA participamos de la CUSETI. La CUSETI es la Coordinadora de Unidad Sindical para Erradicar el Trabajo Infantil. Es un ámbito en el cual nos encontramos con compañeros de las dos CTA, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, y compañeros de la CGT, más que nada compañeras, vamos a ver ahorita, con los compañeros hay, pero digo, por lo general las cuestiones vinculadas a niñez, adolescencia, solemos ser compañeras, así que los voy a dar por incluidos. Participamos compañeras de estos tres grandes sectores y también hay de algunos sectores del MTE. Y hemos encarado todo lo que tiene que ver con una tarea de sensibilización acerca del trabajo infantil. Hoy aparecía, yo no sé cómo estoy de tiempo, si ven que Bien. hoy aparecía mucho esta cuestión de los mitos vinculados al trabajo infantil. El más habitual y el que nos solemos encontrar es: yo trabajé de chico y acá estoy. Ese es como súper habitual. Entonces, bueno, ahí también hay todo. Que depende del oficio. Claro, que aprenda el oficio. Pero acá hay una cuestión muy interesante. Yo trabajé de chico y no pasa nada. Entonces digo, bueno, ahí hay todo un trabajo de primero poder pensar cuáles eran las condiciones, por qué marcos se daban esos trabajos hace 50 años atrás, hace 40 años atrás, y en qué contextos se dan hoy, ¿sí? Más que nada las principales formas de trabajo infantil. Segundo, poder hacer un espacio de reflexión de cuáles son las consecuencias que tuvo sobre esa persona el trabajo infantil. No basta solamente con estar vivo. Digo, nosotros necesitamos llegar a nuestra vida adulta en las mejores condiciones físicas, pero también a nivel educativo. Digo, bueno, ¿qué caminos que quizás tendría haber explorado a nivel educativo fueron obturados por el trabajo temprano? ¿Cuál fue el impacto que tuvo sobre el cuerpo el trabajo? Digo, hay un trabajo... por lo general tiene un impacto físico, ¿sí? No llegan a En la salud desarrollarse. mental también. En la salud mental. En la salud mental, en los espacios de ocio que hoy aparecía, digo, ¿qué sucedió? No basta con llegar a ser adulto para decir, bueno, no me pasó nada, y no poder pensar ahí. Otra cuestión que es muy propia, y también Fanny lo planteaba, es esta cuestión de, bueno, mejor que estén trabajando y no que estén robando. Digo, es una cuestión que suele aparecer cuando uno dice, bueno, no, los niños no tienen que trabajar, pero mejor que trabajen y no que roben. En realidad eso es como una gran falacia, sí o no. En realidad no sé, sería mejor, pero es una discusión más compleja que no me voy a meter porque puede ser muy peliaguda. Prejuicio. Un prejuicio. No, pero además nos plantea solamente esas dos dicotomías. Los pibes no tienen que estar ni robando No, ni ni robando. trabajando.
Las pibes tienen que estar desarrollando proyectos de vida autónomos, que ellos elijan, y eventualmente el que decida trabajar, que sea por una decisión, un proyecto, y no porque está forzado a sostener o acompañar la economía familiar. Pero hay que empezar a poner estas cuestiones, y muchas veces no sé, que con los propios compañeros, porque están atravesados, por eso dicen, bueno, mejor que esté trabajando y no que esté robando. Yo acá tenía como los principales mitos, como le decimos. Después yo también esta cuestión de la práctica, del trabajo infantil como un espacio de aprendizaje. Bueno, que aprendan el oficio. Por lo general, el trabajo infantil se da en oficios más bien poco calificados, ¿sí? Que no requieren mucha formación técnica y por lo general obtura cualquier otro proceso, ¿sí? De formación. Entonces, que aprendan un oficio, por lo general significa que queden entrampados en el mismo círculo de la pobreza en el cual están sus padres. No quiere decir esto que no tengamos que trabajar para dignificar y para garantizar mejores condiciones para todos los trabajos, pero no siempre esta idea de aprender un oficio resulta valioso por sí mismo. Muchas veces este aprender un oficio lo que hace es perpetuar o continuar esta idea de que las mismas familias no pueden salir de esos oficios. Pensemos de nuevo O que estudiar, por o ejemplo, una estudiar. carrera terciaria, universitaria, dedicarse a otra cosa, ¿no? Claro, como bueno, vos aprendés un oficio, pero de alguna manera también eso es como Te te condicionan. condena Te condicionan. a que vas a quedar en ese oficio. Y pensemos de nuevo que los sectores de trabajo en los cuales hay mucho trabajo infantil, por lo general son trabajos precarios, son trabajos Recolección de huevos en las avícolas, por ejemplo. Claro. Picar huevos. o arándanos. En Tucumán es el mundo del arándano. Sí. Hay como todo un capítulo, bueno, un oficio para qué, digo, o qué limita esa cuestión. Para ir cerrando, porque por ahí hay preguntas y demás, no sé si estoy como muy ordenada. Otra cuestión que apareció cuando Fanny definía lo que es el trabajo infantil, tengamos en cuenta que también está incluido lo que es el trabajo doméstico intensivo. Sí. ¿Sí? Esa es una cuestión que suele ser muy difícil de poder visibilizar y que es una de las cuestiones más difíciles de poder modificar y de poder tener incidencia. Ahí es importante esto que se planteó de que cuando nosotros trabajamos para erradicar el trabajo infantil, para prevenir el trabajo infantil, la pata de lo penal, la pata de lo punitivo, es una pata que casi les diría que nosotros, más allá de mencionarlo y de saber que está, no es un camino por el cual nos interese ir. Porque es un camino que, como casi todo camino del sistema penal, no lleva a ningún lado y no soluciona nada. Pero en este caso, por lo general, también incluso dificulta la propia visibilización por parte de quienes están en condiciones de trabajo infantil. Muchas veces opera como un miedo de ni siquiera puedo pensar si esto podría ser o no un caso de trabajo infantil porque eso está prohibido, porque está penado, entonces ni siquiera está. Pero está reglado lo que es el trabajo doméstico intensivo, que también configura la situación de trabajo infantil. Eso es importante pensar, no solamente, igual Fanny lo trajo, esta idea de que no siempre el trabajo infantil es remunerado. En el caso del trabajo doméstico intensivo, claramente no. Y en este caso también ahí es interesante Estrategia de supervivencia, ¿no? las estrategias de supervivencia, digo, quizás en hogares más que nada en el ámbito rural, el tiempo de más que se dedica, por ejemplo, para la provisión de agua, digo, ahí puede ser pensado no para aplicar la normativa de trabajo infantil, sino para poder pensar qué estrategias que sirven para disminuir la incidencia de trabajo infantil también podemos aplicar en esos casos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dedica un chico, por ejemplo, para tener agua potable porque no cuenta con agua en su vivienda y tiene que todos los días caminar una hora de ida y una hora de vuelta para proveerse de agua potable? Esas actividades de supervivencia o la pequeña huerta o pequeños emprendimientos. Pero digo, bueno, el trabajo doméstico intensivo es un fenómeno que requiere, sí, como ciertas particularidades. Ahí está de la multicausalidad y de la complejidad del trabajo infantil. Claramente aparece muy fuerte la cuestión de género. Claramente en más del 60 y entre las niñas, el 60 y pico aparecían, tenía los datos de la La DIANA. última encuesta Eso. daba un 4,8% del trabajo, en su mayoría son mujeres las que realizan tareas domésticas.
Y después, incluidas no solamente las de cuidado, sino también las de limpieza y cuidado de personas, no solamente de sus propios hermanos, sino también de personas mayores, que sea generalmente en el ámbito rural. Sí, Como que tiene que ver también con esto que de lo que vos hablabas, la generación de espacios de cuidado, porque muchas veces el hecho de que los padres tengan que estar trabajando en el surco no les da lugar para que tengan que estar cuidando a la vez a sus propios hijos, y esto genera de alguna manera que sean las hermanas más grandes las que estén al cuidado de sus propios hermanos. Eh, pero está vinculado a eso. Bien que lo sí. nombraste. No, bueno, pero no sé si alguna ¿alguien quiere realizar? por una reflexión, porque es como Muy bien, adelante. Quería decirle la importancia. ¿Te querías que sentar acá, Susana? Gracias. Porque realmente valoro el trabajo que hace desde un inicio. Porque encarnan el espíritu de lo que trabajamos tantos años. Para quienes son más jóvenes, el foro, y nosotros integramos el nacimiento del foro. ¿Y por qué fue? Fue porque hubo 2 proyectos de ley de trabajar la promoción de derechos que fueron declarados inconstitucionales por la Corte. No podíamos, hacían todos, salían, y los proyectos en febrero eran declarados inconstitucionales, las leyes. Entonces necesitamos un trabajo de compromiso desde todos los espacios, y de ahí se formó el foro para hacer presión, y de ahí salió la ley 1398. Entonces, digo, no es gratuito tener el foro, no es gratuito, se necesitó para convocar. Cuando hablan de esto, de que encarnan 2 puntos, tengo 2 imágenes. Cuando nosotros trabajamos esto, fuimos a ver a Berti. Ah, Berti nos dijo que el falleció patronato ahora. está en la cabeza. Claro. Van a trabajar la ley, pero el patronato va a seguir en la cabeza. Cuando nosotros pensamos esto, yo tengo 2 imágenes. Una es el paraguas de derecho, de convenciones, constitución, todo el paraguas, ¿no? Y lo que vimos es que a veces ponemos a los chicos abajo de nuestros paraguas. Pero lo que ellas hablan es de que el chico tenga su paraguas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. El chico tiene, las chicas tienen su paraguas. Y por el otro lado, lo que ellas planteaban era que siempre tenemos un esquema de buscar la judicialización y buscar la resolución en el Poder Judicial. Y lo que ellas plantearon, y es el escrito de la ley, es dar vuelta a esa pirámide. Entonces, la base es que la respuesta tiene que estar ahí, y la judicialización tiene que estar lo último. Pero hablando de judicialización, la ley de contrato de trabajo habla que los chicos pueden tener abogados y pueden hacerlo. Hasta hace pocos años, yo hice todo un estudio acá en la esquina, no hay una demanda de chicos adolescentes. Entonces creo que el derecho de los niños y las niñas nos siguen interpelando. Nos siguen interpelando para, como recién decía, por ejemplo, el derecho deportivo, pero lo tienen que, yo creo que cada espacio, cada materia la que te tiene que interpelar. Claro. Y la respuesta tiene que venir de cada lugar. Los que se especializan en fútbol, en derecho deportivo, cosas, tienen que atravesarle y darnos nuestra respuesta. El derecho laboral tiene que atravesar la niñez y decirnos qué respuesta dan para esta vulneración. Bueno, creo que es como para seguir trabajando, como decía Giberti, porque hay 2 temas y tenemos que decir siempre no. Uno es no a la baja, Sí. y el otro es no a la regulación. Porque lo que viene, dicen, vamos a regular el trabajo infantil. No, No, es no, no. no baja. Bravo.
Llegar un poquito tarde, quiero decirle que la doctora Graciela Fontana es directora del Instituto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, una persona con mucha trayectoria y la verdad que ella nos enseña a nosotros en el día de hoy y nos ayuda a pensar. Muchísimas gracias. Y decirle a las compañeras que están acá sentadas conmigo que también les agradezco muchísimo, no por esto voy a terminar la charla, pueden seguir reflexionando en lo que deseen, pero poner en agenda pública los temas de la niñez y la adolescencia no es fácil. Tenemos que buscar la forma, la creatividad para atraerla, como vos decís, a cada fuero, a cada tema del derecho, buscar la manera de hacernos oír, porque son temas que no cotizan, claramente, perdón que vale con esta palabra, pero son temas que no llaman. Si yo doy una charla de telegrama laboral, explota de gente y no entran en el aula. Y si hablo de niñez y adolescencia, somos más o menos los que estamos en tema y algún que otro curioso es lo que se suma, ¿no? Entonces, bueno, darle contenido, darle especificidad según la materia del derecho, convocar compañeras como estas que tienen trayectoria y como desde ya agradecerles a todos la presencia, agradecerles chicas por venir, por tomarse el tiempo. Y decir que el tema del trabajo infantil y el adolescente no protegido está vinculado con la pobreza, está vinculado con la necesidad, con las desigualdades y está vinculado con el género, porque esto que veníamos hablando recién de los deberes de cuidado, deberes no, de los cuidados, de las tareas de cuidado, perdón, de las tareas de cuidado, de limpieza, de cuidado de adultos mayores, recae casi siempre en el género femenino. Entonces las niñas, las adolescentes están mucho más castigadas, el varón, que por ahí va a trabajar afuera, tiene otra libertad, puede salir de su casa. Y ante la hondanada de propuestas legislativas que se plantean a nivel nacional, la preocupación se redobla, se triplica, porque viene la reforma penal que intenta la baja de punibilidad, la reforma tributaria, la reforma laboral. No sé a dónde vamos a terminar con esta reforma, no sé cómo siguen. Ninguna alienta a hacernos creer que la informalidad se va a reducir, muy por el contrario, muy por el contrario. La reforma laboral nos viene a decir que la informalidad se va a incrementar, se va a incrementar. Estábamos, debo decir la verdad, nunca estuve esperanzada, ¿no? Pero debemos legislar el trabajo de plataformas. Lo único que hacen las reformas laborales es escindir al dueño de la plataforma de cualquier responsabilidad, poner el acento de que son trabajadores independientes. Entonces, ese primer trabajo adolescente que puede empezar por una plataforma, inclusive hoy los adultos, gran cantidad de adultos están tomando estos trabajos por la multiplicidad de trabajos que debemos tener para garantizar una vida más o menos pagando las deudas. Eh, Eso se va como es a incrementar y a profundizar la precarización y la informalidad. Por tanto, bueno, a disposición este observatorio para todos los temas que necesiten, los vamos a traer al colegio, los podemos hacer de distintas maneras. Hoy hablábamos con Dolores, digo, por ahí el año que viene se van a hacer 8 diplomaturas en este colegio, una de ellas va a ser de laboral. ¿Por qué no trabajar con los institutos y la comisión para poner algún tema de niñez, de adolescencia, poder pensar con los colegas para traer algún tema de niñez, adolescencia, y de esa manera hacernos escuchar en ámbitos donde no esperan por ahí que nosotros abordemos, asaltemos el aula. Desde ya a disposición, este es un colegio de puertas abiertas y este es un observatorio que es abierto a toda la comunidad. Los observatorios son abiertos a la comunidad porque lo que tenemos que hacer es crear pensamiento científico, escucharnos, y estaría muy bueno escuchar a los pibes, como dijeron, esa experiencia espectacular. Esa experiencia. Podemos buscar la forma de escuchar al pibe porque ellos son los que tienen para decirnos y nosotros debemos escuchar. Estamos en otra situación, ni hablar lo que los colegas, las colegas que tenemos trabajo, que tenemos matrícula, que tenemos ingresos. Estamos años luz de lo que puede necesitar un joven en esta etapa de la existencia de nuestro país. Muchas gracias por mi parte. Gracias. Bueno, poner también que está presente Eliana Aguirre, que es la coordinadora provincial del Foro por la Niñez.
Las escuchamos, ¿alguien quiere decir algo? Yo voy a decir algo Claro que- está. En primer lugar, bueno, felicitarlas a todas, felicitar que se escriban, a decir que fue muy rico y muy interesante. Y bueno, felicitarlas. Gracias. Y seguir el compromiso. Algo que me parece, digamos, como central es pensar o repensar quizás el rol y el lugar del Estado en relaciones personales. Claro. Sé que de algún modo son muchos los avances, como ustedes. Y también hay algo que aparece como, me parece a mí, si no entendí mal, que aparece como un vacío, que es decir, la COPREPI puede de algún modo dictaminar, por lo que entiendo, puede decir, sí, esto es un trabajo artístico, este no lo es. ¿Qué pasa después con la realidad? Hay algo, digamos, hay un poder de policía, perdón por usar la palabra, en relación a eso es algo que debiera revisarse. ¿Qué pasa con aquel que no denuncia que la COPREPI ese contrato artístico? Trabajo, tomar un recorte, ¿no? Entonces, me parece ¿qué discusiones hay en torno de eso? ¿Hay proyectos? ¿Cómo lo ven ustedes? Ministerio de Trabajo, Sí, sí, también. Subsecretaría de Inspecciones. Mm. Tenemos el área. Dentro de los objetivos del plan provincial, no quería meterme en el plan provincial, pero bueno, uno de los objetivos del plan provincial 2024-2028, y también el anterior, el 2020-2024, era crear, capacitar especialmente a los inspectores e inspectoras que forman parte del cuerpo de la subsecretaría en la temática. De hecho, hay seleccionados, no son todos, porque aparte se requiere un perfil especial para poder, porque pueden haber niños, hay que saber cómo entrevistarlos, hay que saber cómo dirigirse a ellos, no se puede caer como si fuéramos la policía del trabajo a patear puertas ni nada, porque hay niñeces. Entonces, forma parte del plan provincial. Los inspectores saben hacerlo, de hecho lo hacen, y de hecho también han habido inspecciones, de hecho también hay sanciones, multas, y una cosa que se hace conjuntamente con el trámite administrativo de los sumarios, de sanción, multa, etcétera, etcétera, es la denuncia penal. Sí. Entonces, vamos por las dos vías para que nosotros como funcionarias del Estado, en este tema de la corresponsabilidad en el que hablábamos hoy, no solamente sea un tema administrativo, sino en el caso de corresponder, efectuar la denuncia penal. Eh, a mí me ha tocado hacer la denuncia penal en una red de trata. Que bueno, que avanzó, esa una de las pocas causas que avanzaron y que tuvieron luego su pena. Eh, pero bueno, sí, también, hoy decía, ¿no? Que nuestra mirada no es punible, pero de todas maneras, en el caso de corresponder, por supuesto que debe responder el responsable o la responsable de contratar manualmente infantil. Sí. En el de trabajo artístico, En esto, sí, esto que les comentaba Sole con respecto a la intervención del Ministerio de Trabajo y la labor de las inspecciones, sí existe pendiente un protocolo de actuación, más que nada porque las inspecciones, quizás el foco de la inspección es otro y está dado en realidad con una mirada en base al trabajo que realizan los adultos y las condiciones laborales de los adultos. Y en lo que es prácticamente el trabajo infantil, tenemos que tener una mirada desde el chico que está realizando la labor, ¿no? Entonces, desde nosotros, desde Copreti, tenemos una protección en cuanto siempre el niño tiene que ir acompañado de un adulto, o sea, padre, madre o el adulto que hayan designado esos responsables legales para el acompañamiento, pero en artístico. Sí es cierto que en las inspecciones, al estar enfocado básicamente en la inspección para el trabajo de adulto, quizás hay otras cuestiones que se les pueden pasar de largo porque no tienen la mirada fija en la labor que hacen los niños. Entonces, en lo que es el trabajo infantil artístico, sí existe un acompañamiento. Muchas veces, generalmente la COPRETI acompaña, solicita la intervención del cuerpo de inspectores y siempre designan a quienes consideran de inspección que es el más abocado para tratar la temática. De hecho, acá hay un compañero presente que ha ido a inspeccionar y bueno. ¿Cómo se llama? No sé el nombre.
Vamos, presento, la Victoria. Presentate. Mi nombre es Mariano Mosconi, yo soy Dale. asesor de la Sociedad de Inspección, trabajamos con Marino Salomón y la Gabriela Bacera, director provincial de inspección. Tenemos un cuerpo de inspectores que está formado acerca de cómo es el procedimiento, participan en las intervenciones que se nos dan desde Completi y sí, lideramos una situación importante para estar actualizados en la materia. Lo hacemos habitualmente. Sí, habitualmente. Y además otra cosa también, y no para inscribirme en el trabajo artístico, porque me toca la inspección de otro tipo. A veces las inspecciones están organizadas con muchos organismos que van al mismo operativo. Sí, Entonces, si hubiera sospecha de que pudiera haber niños o niñas, también acompaña el organismo La de red de trata. niñez, bueno, ARBA, migraciones, sí. son muchos, claro, las organizaciones sindicales. Entonces, a veces son operativos más grandes y bueno, como para que cada uno inspeccione lo suyo, pero todos concentrados en el mismo operativo. Y cuando acompaña el organismo, ahí nos corremos nosotros, porque los que tienen más experiencia para vincularse con Inés, por supuesto que son ellos. Pero Sí. bueno, sí. Ay, sí. Sí, en base a tu pregunta, Margarita, siempre se le da intervención cuando es previsible la vulneración de derechos, porque de hecho podemos recibir denuncias no solamente a través de la línea 102, sino también hasta denuncias anónimas, y se da la intervención a los diferentes organismos que consideramos que tienen intervención en la temática, ¿no? Porque particularmente hay niños, entonces mínimo se le da intervención a niñez para que adopte las medidas que crea correspondiente, porque no basta solamente con la inspección que se puede realizar desde el ministerio, porque es la facultad y el poder de policía que tiene, sino que es necesario la intervención de otro organismo como es Niñez, que puede no solamente adoptar medidas, sino también realizar una labor más intensa con la familia, porque se requiere quizás un enfoque y un abordaje desde el propio lugar y de la situación quizás social y económica que estén atravesando. Eso en general es el manejo que tenemos en el día a día y sí es real que también se llevan a cabo denuncias penales. De hecho, lo hemos realizado desde Copreti como labor del ministerio, ¿no? Muy bien. David. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegué tarde. No sé si hablaron de estas nuevas formas de trabajo que hay, de todas las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Están los casinos online, Sí, el trading y, bueno, la venta online, que a veces un catálogo, su catálogo, dropshipping, algo así. sí. Bueno, que a veces ni siquiera los mismos progenitores pueden controlar, que además genera consecuencias, no solo de la misma actividad de trabajo, sino que genera adicción, ¿no? Que es un intento de explicar el tema del ludopatía infantil. No sé si lo hablaron, pero es un tema también que es como No, difícil de controlar. en algún momento hablamos. el tema de lo que sí discutimos y debatimos un montón fue el tema de las niñeces influencers. Sí. ¿Qué hacíamos con estos pibitos? Porque sí veíamos, vos te metés en Porque perfil de Instagram y decís cuentas administradas por las mamis. Sí. Y entonces, lo ves, yo seguía siempre permanentemente una nena que vive en Gesell, Luli, no sé qué, y está todo el tiempo Lurpop, subiendo. no, pero Lurpop está No, autorizado. pero antes, porque, bueno, ahí tenés su caso. Porque la veíamos y tuvimos que intervenir. Nosotros en su momento habíamos hablado a través de nuestra delegación regional que tenemos en Gesell. ¿Gesell es la delegación? Es Pinamar. O es por ahí, Pinamar. alguna de esas zonas. Nosotros tenemos actuación territorial a través de delegaciones regionales. Entonces le habíamos pedido que por favor, porque en redes sociales no saben ni de dónde están grabando las cosas, no saben dónde las suben, no saben que es acá, en otra provincia, en otro país, es muy difícil de identificar. Entonces, en ese momento, bueno, se ve que surgió efecto, le habíamos pedido al delegado que hiciera con una pequeña inteligencia para ver quién era esa nena, y en su caso, no ir con esta porque hablábamos sobre él, no desde lo punitivo, sino desde la concientización.
De todas maneras, tienen permisos, pero no, es imposible saber en qué horario graban, es imposible saber en qué horario suben, hay un montón de cosas que las redes sociales nos hacen imposible regular qué es lo que pasa atrás de eso. Marley y su hijo, tenemos a toda la producción de Marley insistiendo porque lo quería llevar por el mundo ¿cómo se llama? Mirlo. Y ahora tiene otra también, Sí. pero y que los exponen todo el tiempo. eh, en algún momento llegamos a un pequeño acuerdo, sobre todo lo que se iba a transmitir en la pantalla, en la tele. Lo de las redes es súper complejo, porque no tenés horarios y no sabes a qué hora se graba eso, porque eso está grabado, editado. Entonces es. Algo que no vivo. Claro, exactamente, que eso es lo que más o menos habíamos acordado, pero es bastante complejo lo que pasa en redes, sobre todo por el tema de la jurisdicción, Sí. porque si no, nosotros tenemos alcance en provincia de Buenos Aires, pero si se van a grabar a Santa Fe, no sé cómo está Santa Fe hoy por el tema de los permisos. Sí. Entonces se van cambiando y van mirando. Nosotros hemos rechazado permisos y se han ido a Uruguay. Ahora va, o se han ido a otra provincia porque lo hacen, porque saben que hay cosas que pueden grabar en otras provincias que en provincia de Buenos Aires no lo hacen. Entonces es complejo, es complejísimo y requiere más concientización. Hay que trabajar mucho la concientización y la sensibilización. En esto de que justo diste el ejemplo del Look Pop, lo que ocurrió con la nena es que empezó a participar en un programa los días domingos de Canal 9 y tenía una pequeña participación de 20-25 minutos. Y es a partir de ahí que a nosotros nos llega la solicitud de autorización. Si no antes lo que ocurría en las redes sociales, a nosotros no nos había llegado y no tenemos manera de hacer un control de todo lo que ocurre en las redes sociales porque nos excede completamente desde el humano y desde el lugar en el que estamos trabajando. Pero sí es real que a veces te dicen, "Y, pero viste a fulana de tal trabajando acá, viste que salió el hijo de en la tele. Ayer, sin más, había un programa de televisión que estaba Julio Mendoza y Flavio Mendoza y aparece el hijo atrás. Yo, no puede aparecer atrás. Ya me agarró un ataque y digo, no puede aparecer, tiene que tener autorización. Pero fue una espontaneidad de la situación que se dio en ese momento y excede a todo control que quieras realizar. Pero sí, lo de las redes es un tema a tratar, más que nada por la exposición, porque no deja de ser un trabajo, porque los chicos reciben muchas veces el pago por canje, eso es real, no hay una remuneración de dinero en efectivo, sino que es el canje, y por la exposición misma a la que se encuentran los nenes todo el tiempo. Es un tema interesante, pero pendiente. No es que no lo vemos, sino que es para trabajarlo realmente. Mm. Creo que sí. Necesito que, por ejemplo, el derecho informático tendría que salir en cuenta desde los especialistas de cada lugar, tendrían que hacer su aporte usando Sí, pero es difícil para Es quienes difícil. perciben grooming, Sí. pornografía infantil, que hay muchos más especializados y servicios mucho más organizados. Imagínate nosotros con lo poquito que nos han dicho. Que recién ahora somos tantos. la necesidad de organizar. Cada cual haga lo Vaya suyo. cursando, hacer aporte. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en este tema es como que es algo que sucede que siempre vamos como un poco por detrás del fenómeno. Al menos lo que se está haciendo ahora es empezar sí a pensar la necesidad de que exista más regulación, incluso en algunos países no vinculados al trabajo infantil, pero sí con redes sociales empiezan a prohibir el uso, pero es un poco como que venimos atrás. Sí es un fenómeno que surge cada vez más fuerte en lo que hace el trabajo infantil, mucho vinculado a como decías, del trading y demás, algo de apuestas, que es muy difícil pensarlo o no como trabajo, y lo que tiene que ver con pornografía infantil, venta de imagen, es todo también un fenómeno que incluso requiere pensarlo desde otras categorías que quizás no son las que ya tenemos construidas. Sí. Digo, ¿a dónde hay trata, a dónde hay trabajo? ¿Cuál es la ahí? Sí, como para compartirte de que es una preocupación que está instalada y que se está empezando a pensar que no sé si en el corto plazo lograremos consensos para intervenir, pero sí que hay una demanda muy fuerte en esos temas.
Bueno, muchas gracias a todos por estar. Creo que ya hemos dado, lo hemos dado todo. Ay, Dios. Vamos.